Bienvenido, bienvenida a un episodio más del podcast El negocio de ser artista. Mi nombre es Gaby Periche, fundadora de Arte Escondido, y hoy tenemos un episodio íntimo porque me gustaría contarte cómo a mí personalmente el arte me cambió la vida y cómo gracias al arte emprendí un negocio que me ha dado de comer y me ha aportado la oportunidad de vivir bien, de mi pasión, aportar y ayudar a otros con mi talento, con mis habilidades, con mis conocimientos y cómo el arte me ha ayudado a hoy a ser una empresaria exitosa, ¿no? Y todo empezó en la infancia. Yo creo que las personas nacemos artistas. Es verdad que hay personas que luego desarrollan esa habilidad a lo largo de su vida, pero aun cuando hay personas que no han crecido siendo artistas durante su infancia, me refiero, y luego lo descubrieron cuando eran a lo mejor adolescentes o en la adultez, aún así yo creo que esas personas, como sea, nacieron artistas, simplemente que lo descubrieron más tarde, ¿vale? Yo creo que nacemos artistas y si nacemos artistas es algo que no podemos obviar, no podemos ignorar, porque por algo nacimos de esta forma, por algo nacimos con esta sensibilidad, con esta pasión por crear, por hacer, por tener un mensaje, transmitirlo al mundo a través de nuestro arte, de nuestro talento. Y yo siempre fui la niña que amaba exponer. Me encantaba llamar la atención. Yo siempre he sido, pues, entre las disciplinas artísticas, pues la mía siempre ha sido la escénica, ¿no? Siempre bailé, siempre actué. Recuerdo que yo era como la líder entre las primitas, porque yo era de las mayores, y siempre era la que coreografiaba todos los bailes de Navidad, de fin de año, para la familia, de una parte, de la otra. Y bueno, así fui yo siempre, pero el arte se apoderó mucho más de mí cuando mi padre falleció. Cuando tenía yo 9 años, mi papá falleció de un accidente de tráfico. Y claro, a partir de ahí mi vida cambió de la noche a la mañana. Yo tengo dos hermanos, yo soy la mayor. Yo era la mayor solo con 9 años y mis dos hermanos tenían 6 y 7, o sea que éramos unos niños. Mi madre quedó viuda y claro, nuestra vida cambió rotundamente. Y a raíz de eso empecé a conectar mucho más con lo que es el arte, con lo que es el arte también de contar historias. Recuerdo que yo, bueno, esto es una confesión que hasta el día de hoy todavía yo no había confesado a mi familia, a mis amigos, porque siempre quise como guardar la magia, ¿no? de ese personaje. Pero yo en mi preadolescencia creé un personaje llamado Doña Fofa, ¿vale? Y ese personaje siempre salía en los eventos familiares, también en casa con mis hermanos, con mis vecinos, con mi familia, mi madre, mis tíos, mis abuelos. ¿Y en qué consistía? Pues consistía en que Doña Fofa aparecía siempre para hacer reír a los demás, para entretener, para simplemente contar historias, para jugar. ¿Y cómo lo hacía? Pues yo decía, pues ahora viene Doña Fofa y me encerraba en un armario y cuando salía del armario, pues la que salía era Doña Fofa, no Gaby, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues mis hermanos disfrutaban mucho con Doña Fofa, yo era la que entretenía la casa, bueno, Doña Fofa era la que entretenía la casa, contaba las historias de Doña Fofa. Doña Fofa tenía una abuela que vivía en la playa y bueno, era el alma, ¿no? del hogar. Y ese personaje duró muchos años vivos. Cuando digo muchos años, te estoy hablando desde a lo mejor yo tenía, no sé, puede ser 11 12 años o incluso menos, y hasta mi adolescencia o más, incluso, no sé, 16 17 18 años, hasta mis 18 años puede ser. Doña Fofa vivió siempre, pues, de forma activa en mi familia, en mi vida.
Hasta que yo un día decidí, pues mira, Doña Fofa ya murió y pues ya creé toda la narrativa acerca de cómo Doña Fofa ya no iba a volver a aparecer, ¿no? Pero hasta el día de hoy yo todavía no he confesado a mi familia que Doña Fofa era yo. O sea, al fin, ellos de hecho me hacen bromas y me recuerdan a Doña Fofa y yo, pero es que Doña Fofa murió y Doña Fofa esto y Doña Fofa lo otro. Nunca he dicho que soy yo. Porque siempre he querido guardar esa magia del arte, esa magia del personaje, del teatro. Y, o sea, eso me hace dar cuenta de que aun cuando el arte siempre formó parte de mi vida, porque yo, yo nací así, yo nací queriendo pues contar historias a través de mis personajes, a través de mis coreografías, fue cuando mi padre murió que el arte pues se empoderó de mí, o se apoderó de mí más bien, y conecté aún más. Y a raíz de eso también decidí estudiar teatro, decidí profesionalizarme más en esto, decidí a los 17 años irme a Nueva York, a los Estados Unidos, a estudiar la carrera de teatro y el resto es historia, ¿no? Ya en la carrera de teatro, estudié también la carrera simultáneamente de comunicación y bueno, trabajé como actriz también en la ciudad de Nueva York, tuve mi manager, mi representante y a raíz de estar rodeada de tantos artistas y de tanta gente que al final tenía el mismo pensamiento y es que del arte no se podía vivir, ¿no? Eso pensaban las personas y siguen pensando hoy en día. Y eso me hizo desvincularme de ese entorno y decir, oye, yo voy a crear un proyecto, voy a crear un negocio que ayude a las personas, a los artistas, a los creativos, saber que sí se puede vivir de esto, que con sus talentos, con sus habilidades, con sus historias, se pueden crear grandes proyectos que aporten a una sociedad y que con ello pues ganen dinero, ¿no? Para que puedan vivir bien de esto. Y bueno, esto es un poco mi historia de forma resumida, pero lo que quiero contar aquí es cómo el arte a mí personalmente me ha aportado y me ha ayudado en momentos donde yo no, o sea, en momentos cuando yo ni siquiera sabía cómo salir de ahí. Desde que mi padre murió, mi familia, nosotros duramos años para volver a estabilizarnos, incluso económicamente. Mi madre también tuvo pues una temporada, estuvo, no sé si llegaron a diagnosticar depresión, pero sí que estuvo muy triste, muy depresiva durante mucho tiempo, con tres niños pequeños. Recuerdo que fue mi abuelo que nos ayudó a salir adelante también, hasta que ya pues pudimos estabilizarnos emocionalmente, económicamente y todo. Pero en esos tiempos era cuando más yo conectaba con el arte, con el baile, con el teatro. La pintura todavía no era algo primordial en mi vida. No soy pintora, pero sí que tengo, bueno, tengo varios familiares, incluyendo un tío galerista muy famoso en mi país y en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y yo crecí también yendo a su atelier, a su galería, rodeándome de obras de arte que habían en ese atelier de mi tío y de su madre, que es mi tía. Y recuerdo que yo me paseaba por ese atelier y yo solo quería ir allí para contemplar las obras que había allí. Y, o sea, lo que más me gustaba era imaginarme las historias que había detrás de esas obras. Yo, una niña de a lo mejor 10 años, 11 años, 12 años, era lo que más me apetecía hacer. Mientras mis primos estaban jugando por ahí y mis hermanos, yo me iba a ese atelier y empezaba a caminar alrededor de las obras, a imaginarme sus historias y eso de alguna forma u otra me sanaba. ¿Por qué? Porque me ayudaba a conectar con otros aspectos de mí, otros aspectos también sensibles que yo no sabía que tenía y simplemente el conectar con historias, pues me ayudaba a sanar, me ayudaba a crecer como persona. Y eso que era una niña, ¿no? Una preadolescente y un adolescente todos esos años. Y así fue que el arte me fue ayudando a lo largo de mi vida. Todas las disciplinas artísticas, porque yo siempre bailé, yo siempre estuve en clase de baile, siempre hacía presentaciones para mi familia, para mis amigas, para mis vecinos, el entorno de vecinos también por donde yo vivía en esos tiempos. Y por supuesto el teatro. El teatro para mí ya, o sea, se convirtió en mi gran pasión. El arte de contar historias a través de un escenario. Luego el cine, cuando aprendí que también se podía contar historias a través de una cámara. Siempre ha sido algo que me ha ayudado a salir adelante en los momentos más oscuros de mi vida y también en los momentos de éxitos, de logros.
hoy en día considero que soy una persona pues exitosa, estable en distintos aspectos de mi vida, pues aún hoy yo salgo a ver una película, a apreciar arte, a museos, a galerías, a ver presentaciones de baile, a disfrutar de cualquier disciplina artística y siempre aprendo algo, siempre conecto con algo, crezco como persona, me hace ser mejor persona y mejor empresaria. Y a raíz de mi pasión por el arte, pues fundé y creé un negocio que sigue activo, que funciona, Arte Escondido, por si no me conoces, pues Arte Escondido es la empresa pionera en todo lo que es el marketing digital y negocios online para artistas plásticos y sigue activo y seguirá vivo hasta yo creo que el día que me muera e incluso cuando ya yo no esté en este mundo, me gustaría que Arte Escondido pues siga su legado, ¿no? Gracias al arte, gracias a mi amor hacia el arte, a lo que el arte ha aportado en mi vida, yo he podido influir en otras personas, yo he podido crecer como persona, inspirar a otros y lo seguiré haciendo. El arte siempre va a formar parte de mi vida, ya sea de forma activa o inactiva. Ahora mismo no me encuentro a raíz, o sea, al momento de estar grabando este episodio, no me encuentro practicando ninguna disciplina artística desde hace algunos meses, bueno, también porque estamos en verano y demás, pero siempre, siempre, siempre intento mantenerme activa en mis clases de teatro, en clases de improvisación teatral también, que he estado por unos años. Porque al final el arte es una herramienta para mí que me ayuda a estar presente, a vivir la vida desde otra perspectiva. Y yo recomiendo a todo el mundo, incluso a las personas que no son artistas, que por lo menos una vez en su vida conecten con una disciplina artística, la que más le guste, porque da igual, o sea, la pintura, la música, el teatro, el baile, la fotografía, cualquier disciplina artística puede tener el poder de ayudarte, de aportarte, de hacerte una mejor persona, simplemente porque te da la posibilidad de ver la vida desde otra perspectiva, de conectar con tu sensibilidad y tu propia historia. El arte para mí es una de las herramientas más potentes que te ayuda a conectar con el momento presente. Tenemos la meditación, tenemos el yoga, tenemos otras herramientas, otras disciplinas, pero el arte al final cuando uno crea arte, y también lo veo en mis clientes que me cuentan que cuando se ponen a pintar, a crear en su proceso creativo, en su estudio, es que pueden pasar horas y horas y horas y se tienen que poner una alarma porque si no se la ponen es que se pueden quedar ahí, yo qué sé, toda la noche. Y eso me pasaba también al momento de crear mis personajes en el teatro, de aprenderme guiones, de estar dentro de mi proceso creativo. Pues lo que pasa ahí es que estamos presentes, estamos conectados con nuestra verdad, con nuestro ser. Y eso es la mejor forma de sanar, la mejor forma de transformarnos. Y aparte de ayudarnos a conectar, como dije al principio, nos ayuda a sanar. El arte fue lo que me sostuvo cuando mi padre murió, cuando también en mi adolescencia murió mi perrita. Yo recuerdo que cuando yo sentía que extrañaba a mi papá, que no podía con el dolor o no podía con el dolor también, tampoco de ver a mi madre como la veía, pues yo es que me adentraba en mi mundo, en mis personajes, en mi personaje de Doña Fofa, creaba historias, escribía. Yo también tuve una época donde escribía guiones y escribía historias para luego poder contarlas en un escenario. Y todo esto me ayudaba a sanar, me ayudaba a estar presente, a conectar con mis emociones y no necesariamente huir de ellas, porque eso no era el plan, sino simplemente sentirlas y saber que están ahí por algo, ¿no? Y todo esto me enseñó el arte. Cuando yo decidí profesionalizarme como actriz en la época donde estudié el teatro y conseguí tener una visa de trabajo en Nueva York y conseguí mi manager y todo esto, hubo muchísimas dudas de que si de esto se podía vivir. Recuerdo a personas, recuerdo que personas, compañeros de la universidad me decían, oye, pero esto es lo que vas a hacer, no vas a hacer nada más. Y yo, sí, es que esto es lo que quiero, es lo que siempre he querido y yo voy a por ello, ¿no? Yo lo tenía siempre, siempre tan, tan, tan claro que me daba igual lo que las personas opinaran, aún sintiendo ese pequeño miedo, ¿no? De que voy a hacer, lo logro, no lo lograré, no lo lograré. Pero yo lo tenía claro, yo tenía un propósito, yo siempre he sido muy insistente, muy perseverante y yo lo tenía clarísimo, ¿no?
pero de verdad que no me gustó cuando entré a ese mundo, que todo el mundo pensaba igual, que teníamos que trabajar en otras cosas que no nos gustaban para poder conseguir un trabajo como actriz o como actor o como artista de cualquier disciplina. Teníamos que depender de terceros, de otras personas, de representantes, de galerías, de agencias, para poder trabajar de esto y ganar dinero de nuestra pasión, de lo que vinimos a hacer al mundo. Y por eso, pues, me fui alejando de ese entorno y creé mi propio entorno, mi propio negocio que ayudara a otros artistas a salirse de ahí, del camino de la carrera de la rata, como le dicen, ¿no? Y que puedan tener esa posibilidad de emprender sus propios negocios artísticos sin depender de terceros. Así que todo esto fue lo que me pasó por la mente al momento de profesionalizarlo. Fue difícil, pero si tú decides salir de ahí, se logra. Al principio, cuando empecé a ganar dinero del arte, fue difícil porque estaba en modo supervivencia. El dinerito que ganaba en mis proyectos cinematográficos o de teatro que me pagaban, pues eso lo invertía en trenes en Nueva York para ir de un casting a otro. Fue difícil, pero lo que más me ayudó fue salirme de ese entorno de pensamiento, de ese modo de pensamiento, de ese entorno de personas que pensaban igual y crear mi propio entorno, crear mi propia oportunidad, porque la suerte no existe, la suerte se crea. Y yo soy una profunda creyente en esto que acabo de decir. Así que hoy, querido artista, querida artista que me estás escuchando, te quiero decir que tu historia vale mucho más de lo que piensas. Las historias, nuestras historias, si nos atrevemos a contarlas, ya sea a través del arte, ya sea en un escenario, ya sea a través de nuestros contenidos, conectando con personas, ya te digo que vamos a influir en otras personas, vamos a ganar mucho reconocimiento, vamos a poder conectar con los demás y a raíz de eso vamos a poder ganar mucho dinero gracias al poder de nuestras historias. Así que te exhorto, querido artista, querida artista, a que a partir de hoy cuentes tu historia a través del arte y la cuentes de verdad, no solo cuando estás creando y muestras una obra y dices, esta es mi obra, sino que realmente en los contenidos que vayas a publicar, cuando vayas a exponer, siempre cuenta cómo esa obra surgió de tu propia historia y en qué parte de tu historia personal ha influido en tu arte y en tu vida. Porque las historias son las herramientas más potentes que tenemos desde que nacemos, crecemos, escuchando historias, conectando con historias, contando historias. Y yo creo que las historias, sobre todo las historias en el arte, pues son una herramienta de cambio muy potente. Y si no estás contando historias, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias por escuchar este testimonio de vida, de cómo el arte cambió mi vida y cómo el arte también puede cambiar la tuya y la de tus clientes si así tú lo decides y lo comunicas de esa manera. Muchísimas gracias por estar, por ser y nos vemos en el próximo episodio.